matemática en el colegio. Entonces, mayores diferencias a lo que dieron no hay prácticamente. Ahora, lo que sí nosotros vamos a enfatizar siempre es un poco más de análisis a los resultados que vamos obteniendo. A lo que estábamos viendo nosotros hasta hoy, empezamos con diferenciar lo que es una variable y lo que es un dato. El dato son las respuestas de las personas y la variable es el que agrupa a todas esas respuestas o a todos esos datos. Con esa variable podemos hacer nosotros tablas de frecuencia si es que usamos una sola variable, y también podemos usar tablas de contingencia cuando mezclamos dos variables. Como el cálculo reciente que hicimos, por un lado usamos departamento y por otro lado usamos el sexo, son dos variables, entonces es una tabla de contingencia. También habíamos dicho que las variables se diferencian según su tipo de variable. Entonces hablamos de que las variables cuantitativas son lo que se puede contar, y en ese caso entraba, por ejemplo, un ejemplo es la edad, ¿verdad? Que son datos cuantificables. Entonces se permite hacer cálculos matemáticos con esa variable, y también se dividían en dos tipos, que era para los casos continuos y para los casos discretos. Habíamos dicho que los discretos son los números enteros. Como número de hijos no permite una respuesta en decimal, entonces el número de hijos, por ejemplo, es una variable cuantitativa discreta. Y cuando hablamos de una variable cuantitativa continua, es un dato que permite decimales, y ahí entraba que podría ser el peso, 80,5, 90,2, eso ya depende de cómo uno responde. Entonces permite valores en decimales. Y después hablamos de variables cualitativas que pueden diferenciarse en nominal y en ordinal. Nominal cuando no importa el orden, por ejemplo el sexo, masculino o femenino, no sé cuál va primero, cualquiera puede ser, entonces no importa el orden, pero sin embargo cuando es una variable ordinal, sí importa el orden, y en ese caso habíamos hablado, por ejemplo, de año de estudio, que sabemos que lo que están para abajo son lo que corresponde a las personas que tienen menos años de estudio que lo que están para arriba. O también podría ser grado de satisfacción, donde el ejemplo era mucho, poco, nada. Entre mucho y nada hay una diferencia, y por eso es que importaba el orden, inclusive hasta en poner en el cuestionario. Ahora, esas variables, ¿por qué se decía que las variables cuantitativas, tanto continua como discreta, permite hacer cálculos matemáticos con ellos? Porque de esas variables nosotros podemos calcular justamente la media, la mediana y la moda, que son las tres medidas principales que se calculan generalmente en base a una variable. Los otros que vamos a estar desarrollando después ya viene posterior, pero es prácticamente el mismo proceso. Voy a sacar un ejemplo de aquí. Este era el número de ensayo, este número de ensayo. Esto voy a copiar en una hoja nueva, el mismo ejercicio que ustedes tenían la vez pasada. Y esto estamos hablando de números de ensayo. Y acá podemos hacer, primero podemos calcular la media. Quiero mostrarles exactamente cómo se hace paso por paso. ¿Y qué es lo que es la media? La media, primero tiene tres nombres, que puede ser la media, no, media como media, puede ser la media aritmética o puede ser el promedio. Entonces, ustedes van a escuchar muchísimo entre ustedes mismos cuánto es tu promedio por semestre, por año, lo que sea. Y cómo ustedes saben sus promedios, suman todas sus calificaciones y dividen entre la cantidad de materias. Ahí sacan sus promedios. Y de ahí nace la fórmula de que la media es sumar todas las observaciones, que serían las X, dividido la N. ¿Tá? Que la N es el número total de casos. Sumar todas las X es sumar todas las observaciones, ¿verdad? Que este que está acá, esta autosuma. Entonces, inclusive,
Voy a buscar si tengo la sumatoria aquí para poder mostrar. Aquí está. Ya cierro eso. Entonces elimino este. Es sumar todas las X. Esta sería la fórmula. La media sería igual a sumar todas las X y dividirlo entre la cantidad de casos. ¿Cuánto es la N? Y la N es la cantidad de datos o la cantidad de casos. Que aquí era 20, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. La N es 30. ¿Ah? Entonces, N es número total de casos o número total de datos, ¿verdad? O es la población o es la muestra. La N minúscula, ¿se acuerdan que era la muestra? Ya tenemos la N y nos faltaría sumar esas observaciones. Si yo voy a hacerlo manual, voy a hacer manual ahí en el cuaderno, lo que hacemos es sumar 1 más, voy a sumarlo en fila, así voy a sumar. Voy a sumar primero esto, para un ejemplo nada más. Voy a sumar 1 más 2 más 1 más 2 más 2 más 2. Eso voy a hacer en la calculadora. Más 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más 2. Más 2 más 2 más 1 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 1 más 2 más 2 más 2 más 2 más 1 más 2 más 2 más 2 más 2. 30 datos. 52 casos. 52 es la suma de todas las observaciones. Y la N es 30. Y yo acá divido 52 entre 30 y tengo el promedio. El promedio de ensayos es 1,7. Eso sí yo voy a hacerlo así. Ahora, como yo tengo la opción de poder calcularlo en Excel,
Disculpen, es que tuve una llamada nomás y tenía que atender, por eso es que les dejé un ratito. El, Yendo al ejemplo, esto es cuando nosotros hacemos en el cuaderno, ¿cierto? Pero también yo puedo marcar todo esto automáticamente. Yo veo ya acá en el Excel aquí abajo que son, fíjense, no sé si ven ustedes acá abajo mismo, el promedio dice 1.7, la suma dice 52 y el recuento dice 30. Prácticamente ahí abajo ya me calcula todo, ¿no? Pero también yo puedo sumar eh, los, los, los datos y saber cuánto es lo que tengo realmente. Acá está 52. ¿No? Yo puedo sumar ya todo de una vez y sé que es 52. No hace falta hacer uno a uno. Si yo tengo el Excel, ¿verdad? Si tengo el cuaderno, no hay opción. Cuaderno hay que únicamente representar así. Y me sale 1.7. Ahora, esto es cuando yo tengo manual y tengo 30 casos. Si tengo hace rato la de funciones, que son 50.000 casos, como yo voy a sumar, es un poco difícil ya hacerlo uno a uno. ¿Cuál es el proceso que se usa para calcularlo en Excel directamente? Yo pongo el símbolo es igual, escribo la palabra promedio y ahí ya me sale promedio sí conjunto, promedio A. Uso este valor promedio y marco todos los datos del cual yo quiero saber su promedio. Y una vez que marque todo, cierro el paréntesis y le doy Enter. Y ya me calcula el promedio. Es 1.7. Lo mismo que hicimos manualmente, pero acá ya de forma eh, mucho más resumida, yo puedo calcular el promedio, ¿no? Entonces, tengo varias formas de hacerlo. Y si yo tengo un Excel y los datos están en Excel, el camino más corto que yo puedo tomar es haciendo de forma directa. Ahora, ¿qué dice cuando ustedes desarrollan este ejercicio? No es que ustedes tienen que darse con este valor, porque acaba de decir calcular la media y aparte les va a pedir interpretar la media. ¿Qué significa este 1.7? Y ahí, en el problema, decía esto. Decía esto. En un grupo de estudiantes se considera el número de ensayos que necesita cada uno para memorizar una lista de 6 pares de palabras y los resultados fueron. Entonces yo sé que son números de ensayos, es la variable, número de ensayos que necesita cada uno para memorizar una lista de 6 palabras. Entonces yo tengo esa variable e interpreto el promedio de ensayos, ahí copio todo lo que decía en el problema, el promedio de ensayos que necesita cada uno para memorizar una lista de 6 pares de palabras es de 1.7. Por eso yo debo identificar lo que yo quiero calcular, de qué estoy hablando en el ejercicio. Y esto escrito, por supuesto pueden encontrar otra forma de escribir, pero esto es la interpretación. Está mal poner el promedio es 1.7. Eso ya sabemos aquí. Yo quiero saber el promedio de qué es. ¿Está? Entonces, el promedio de ensayo que necesita cada persona para memorizar una lista de 6 pares de palabras es de 1.7 ensayo. ¿Está? Entonces, si ponen de forma incompleta, no va a poder tener los puntajes completos. Tienen que poner exactamente para que una persona que lea lo que ustedes pusieron entienda, ¿no? El examen tiene que ser bien claro. Entonces, de eso se trata justamente de poder escribir correctamente lo que uno quiere, poder interpretar correctamente lo que uno está mostrando.
¿no? Porque hay que considerar que lo que está ahí enfrente no maneja mucho de, de estadística y hay que ser bastante explícito en lo que uno le está mostrando. ¿Alguna pregunta para el cálculo? No, profe. No, se quedó claro. Entonces, esa es la fórmula de calcular una media para datos así, datos simples, vamos a decirle, o datos no agrupados, ¿no? Entonces, no hay mayores secretos. Es bastante fácil y sencillo, y así es que a ustedes, si les sale calcular la media, ya saben que es sumar todas las observaciones, dividirlo entre n, y ahí sale el resultado, y ese resultado hay que interpretar en base a la variable. La variable que estamos teniendo ahí mismo enfrente. En base a esa variable hacemos la interpretación. Entonces, el llegar a ese resultado generalmente valen 4 puntos. 2 puntos por llegar a ese resultado y 2 puntos por interpretar el resultado. Entonces son 2 procesos que se evalúan y que hay que tenerlo completo. Y si no está completo, va a valer o 2 puntos, o 3 puntos, o 1 punto, según lo que se pudo alcanzar a desarrollar. Entonces, por eso es muy importante terminarlo correctamente. Porque si no, después ya vamos a tener problemas en decir por qué no tuve el total de puntaje. Y ahí se complica a veces. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo. Ok. Después de la media viene otro valor importante, otro indicador importante, que viene a ser la mediana. ¿Tá? Viene a ser la mediana. La mediana, se dan cuenta ustedes que tanto la media, en este caso que calculamos, es un valor que siempre apunta al medio. Siempre apunta al medio. Entonces, la mediana también va a ir apuntando de ese lado. Y acá no hay mucha variación porque es número entre 1 y 2, ¿verdad? Entonces no hay mucha variación donde podemos buscar. Voy a sacar de esta base de funciones algunos ejemplos. Ahora estoy viendo que esto es lo que era el ensayo, era este y no lo que estábamos haciendo. No importa, vamos a usar este. Este era realmente el ensayo y no el otro. El otro era el texto, había sido. Ok, vamos a suponer que tenemos estos números, ¿verdad? Acá voy a calcularlo otra vez el promedio. Voy a calcularlo otra vez el promedio. Promedio, usamos el primero, marcamos todos los datos, le damos Enter. Perdón. Promedio. Y le damos Enter. 6.6. Voy a agrandar para que ustedes puedan ver. Este es el promedio. Recuerden que el promedio, como dijimos, siempre apunta a la mitad, o sea, al medio apunta, al medio. El menor acá es el 4 y el mayor es el 10. Y 6.6 está ahí en ese intermedio. Después aparece otra medida que se llama mediana. ¿Qué es lo que es la mediana? La mediana no es un valor exacto. La mediana es un valor que deja el 50% de los datos para abajo y el otro 50% para arriba. Entonces su interpretación no es como el promedio, no es que 6.6 es el promedio de ensayos, no. La mediana es el valor de la mediana para abajo o el valor de la mediana para arriba. Por eso es importante siempre
en la interpretación usar esos conceptos porque si no va a estar mal interpretado. En un ejemplo sencillo, donde uno pueda darse cuenta de lo que pasa. Vamos Profe, a sí, la media se calcula igual que el promedio. sí, igualito, media, promedio y media aritmética son lo mismo. Bueno, gracias. Ok. Vamos a quitarle este 1 para que no saquen. Ahí. Vamos a suponer que tienen 6 materias. Los 6 ya pasaron. Y estas fueron las calificaciones. Y yo quiero saber la mediana. Entonces, la mediana tiene dos formas de calcular. Cuando n es par, existe dos números céntricos. Y cuando n es impar, existe un número céntrico. ¿Ya? En este caso, veo que n es 6, n es igual a 6, por tanto es un número par, tiene dos números céntricos. ¿Ya? Primer procedimiento, debo ordenar de menor a mayor o mayor a menor. Estos números que están acá. Ordeno aquí. Sería el 2, el 2, el 3. Voy a ponerlo en fila. El 3 y el 5. Esas son las calificaciones. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Falta uno. A ver, hay 2, 3, 2, 2. 2, 3, 2, 2. 2, El 3. 5, profe. Ah, el 5, perdón. Ahí está. Así es la calificación. Entonces, n es par, está ordenado ya de menor a mayor y tiene dos números céntricos. Entonces, si yo aparto este 2 por acá y este 2 por acá, dejo dos números en el centro. ¿Qué dice que es la mediana? Es un valor que deja el 50% para la izquierda y el 50% para la derecha. En ese caso deja 2 para arriba y 2 para abajo. Y tiene dos números céntricos. Cuando tiene dos números céntricos, lo que yo hago es buscar cuál es ese número. Entonces lo que se hace es de cada valor se divide entre 2 el primero y el otro se divide también entre 2, pero se le suma 1. ¿Para qué? Para encontrar la posición que ocupa la mediana. Ahí. Entonces veo, si n es par, en este caso n es par, entonces dice, si n es par tiene dos números céntricos, donde el primer número céntrico se encuentra haciendo n dividido 2 y el segundo número céntrico es n sobre 2 dividido más 1. Entonces, n es 6. Yo divido 6 entre 2, es 3, y el otro es 6 dividido 2, pero le sumo 1, es 4. ¿Qué son estos? Es la posición que ocupa la mediana, no es la mediana. Entonces yo cuento 1, 2, 3. Es el primer valor. Y el siguiente, 1, 2, 3, 4. Estos son las posiciones que están ocupando la mediana. Por eso dejé en blanco estos dos. ¿Está? Y cuando tiene dos números céntricos, lo que yo hago es el promedio entre esos dos números. Que en este caso, como es 3, va a ser otra vez 3. El promedio, ¿cómo es? Sumar los dos y dividir entre 2, porque acá tengo dos casos nomás. Entonces la mediana en este caso es 3 más 3 y ese valor dividido entre 2.
que es un promedio de los dos, ¿verdad? Y tengo que la mediana es 3, que está entre este 3 y entre 3. ¿Cómo yo interpreto? Y esto es calificaciones. El 50% de las calificaciones, el 50% siempre digo porque es exactamente en el medio, cuando hablamos de la mediana, el 50% de las calificaciones fueron menores a 3. O puedo también poner el 50% de las calificaciones fueron mayores a 3. ¿Está? Y acá miramos, 50% que es 2 fueron menores que 3 y el otro 50 fueron mayores a 3. Lo que yo no puedo hacer es decir el 50% de las calificaciones fueron 3 o menos o fueron 3 más o menos. ¿Está? Yo tengo que poner o fueron menores que 3 o fueron mayores que 3 o fueron 3 o más o fueron 3 o menos. Pero yo no puedo mezclar los dos. Entonces, cuando n es par, tengo dos formas de encontrar. O sea, tengo dos números céntricos. Y cuando n es impar, yo agarro este mismo valor y voy a pegar acá. Voy a agregarle una calificación más de 4. Y acá veo que si n es impar, existe un número céntrico. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene n más 1 dividido 2. Así. Entonces yo ordeno acá, sería 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tengo que n es igual a 7. Entonces n es impar, existe un número céntrico y se calcula así. Y entonces acá sería n de 7, n más 1, sería 7 más 1 es 8, dividido 2, 4. ¿Está? Sería entonces 7 más 1 dividido 2. Me da 4. ¿Qué es 4? No es la mediana, es la posición que ocupa la mediana. Y acá cuento. 1, 2, 3, 4. Ese es el valor de la mediana. Deja 3 para arriba y 3 para abajo. ¿Está? El 50% de las calificaciones son menores o iguales a 3 acá. Y acá son mayores que 3. Entonces, cuando es impar, existe un solo número céntrico. Cuando es par, existe dos números céntricos y con ese número céntrico se hace un promedio. Todo lo que yo le estoy contando es de forma manual. ¿Qué pasa si yo tengo un Excel? Y le aplico la fórmula. Mediana. Marco mediana y marco todos mis números. Cierro el paréntesis y le doy Enter y me sale que es 3. ¿Está? Vamos con el otro. Vamos a abrir, vamos a calcular la mediana. Marco todos mis números. Cerramos el paréntesis y me sale que es 3. ¿Está? Que es lo que calculamos acá, mediana 3. Acá manual, acá por fórmula. Acá manual, acá por fórmula. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta con la mediana? Perfecto. Entonces, el ejercicio que va a estar en la plataforma va a tener un poquito de esto, que es sencillo así para poder hacerlo de forma visual, que ustedes puedan ver cómo es la interpretación y qué es lo que pasa, pero también en una base de datos. Porque cuando tenemos ya una base de datos, a ver, voy a compartir el otro.
esta es mi base de datos. Y por ejemplo, yo quiero saber cuál es el promedio de las personas que fallecieron en el año 2021. Entonces lo que yo hago es buscar esa variable, que en este caso sería la edad. Voy a buscar aquí. Aquí está la edad, variable edad. Esta es mi variable. Yo puedo saber acá, o puedo hacer acá un cálculo nuevo. Voy a poner acá es promedio, ¿tá? Y me voy a la base. Marco la edad y le doy Enter. Y me dice que el promedio de las personas que fallecieron en Paraguay durante el año 2021 fue de 63 años. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? Yo no me estaba empezando a sumar uno a uno. ¿Cómo interpreto? El promedio de edad de las personas que fallecieron en Paraguay durante el año 2021 fue de 63 años. Así tiene que estar la interpretación. No poner el promedio fue 63, que yo no sé ni de qué estamos hablando. El promedio de edad de las personas que fallecieron en Paraguay durante el año 2021 fue de 63 años. Acá le podemos agregar la media. No, la mediana. Es mediana. Acá está mediana. Mediana. Y me voy a mi base de datos. La variable edad selecciono ahí arriba mismo. En la letra de los campos. Ahí en la parte de arriba del encabezado. Y le doy Enter. Y me sale que el promedio es 67 años. La mediana de edad es 67 años. Entonces, acá yo interpreto el promedio de edad de las personas fallecidas en Paraguay durante el año 2021 fue de 63 años. Me voy con la mediana. El 50% de las personas que fallecieron en Paraguay durante el año 2021, el 60%, 50% de las personas que fallecieron tenían una edad de 67 años o menos. O 67 años o más. Porque esa es la mitad. Deja 50% para arriba y 50% para abajo. Entonces, esto sería para acá y esto sería para el promedio. Así quedaría. Y este es acá. Ahí. Entonces ahí, así mismo tienen que estar los cálculos para que se pueda entender. Yo puedo decir también el 50% de las personas, o puedo decir, si tengo la cantidad de 53.000, yo puedo decir 26.500 personas fallecieron en el Paraguay durante el año 2001 que tenían una edad de 17 años menos. Así sé la mitad de la población que fallecieron. Puedo nombrar la mitad exactamente o puedo decirlo nada más como porcentaje. Entonces, esa sería otra forma de poder calcular de poder interpretar la mediana. Y el último, que en este caso sería la moda, ¿verdad? La moda, que es un dato que menos importante, porque prácticamente no dice mucho. La moda es un valor que ocurre con mayor frecuencia en una serie de datos. Es el valor que ocurre con mayor frecuencia.
O sea, es lo que más veces se repite. Acá, por ejemplo, si tenemos estas 6 materias, vemos que hay 2, 5, hay 2, 2 y hay 2, 3. No, este es una serie de datos que tiene 3 modas. ¿Por qué? Porque los 3 se repiten 2 veces. Entonces es una serie de datos que se puede llamarle trimodal. Acá, la misma cosa. Acá el 4 que no va a entrar. Pero 5 se repite 2 veces, 2 se repite 2 veces y 3 se repite 2 veces. O sea que también es una serie de datos que tiene 3 modas. Bueno, porque la moda es aquel valor que se repite con mayor frecuencia. ¿Y cómo se interpreta? Este es más sencillo que los otros dos. Lo único que se dice es, existe mayor número de personas que realizaron 2, 3 y 5 ensayos, que es el ejemplo de esto. Pero si nosotros nos trasladamos al ejemplo de la base de datos, si nos trasladamos al ejemplo de la base de datos, vamos a poner aquí la moda, ¿verdad? Y vamos a buscar el valor de la moda. Vamos a buscar moda 1. Voy a buscar la edad y tenemos que... Hay un problema, parece. 0 me parece. Ah, no sé cuál usa. Moda 1. Moda. Siempre hay uno que no quiere salir. Vamos a ver si nos sale acá. Moda 1. Y sale 0. No creo que sea 0 que más se repite. Vamos a hacer una frecuencia. Quiero salir nomás la duda. La edad quiero verificar. Vamos a ver. Una frecuencia de la variable edad. ¿Qué puede ser, ¿no? Vamos a ver cuántas veces repite el 0, nomás quiero saber. 0 hay 0 casos. Ahí lo veo. Lo tiene que ser contar. Ahí está. Por eso sale la versión. Fíjense que el número 0 hay 1478 y es el que se repite más veces que el resto. Por eso me dice que la moda es 0. Profe, Sí, lo que usted hizo ahora fue la forma manual de ver la moda, ¿verdad? lo que yo hice ahora es una frecuencia de la variable edad. Quiero saber cuántos fallecidos tenían 0 años, cuántos fallecidos tenían 1 año, cuántos fallecidos tenían 2 años. Y acá me aparece en la tabla que de toda la lista de fallecidos, 1478 personas tenían 0 años, 350 personas tenían 1 año, 228 2 años y así sucesivamente. Ay, por eso apareció 0, profe. Así mismo, por eso apareció la moda que es igual a 0, porque habíamos Ay, dicho que la moda es aquel valor que más se repite. Y acá estamos viendo que el 0 es el que más se repitió. ya entiendo, profe. Por eso salió así. Ahí es el ejemplo claro de que la moda a veces distorsiona, porque habíamos dicho que tanto la media como la mediana son datos céntricos, que apuntan al medio. Y también la moda es un número céntrico. Pero puede ocurrir esto. Entonces acá yo estoy viendo que el 0 distorsiona y me va a salir 0, porque el 0 es el que ocurre con mayor frecuencia. Esa es la situación de esta variable. Y acá, por ejemplo, ¿por qué hay tantos casos de 0? Y recuerden que la mortalidad infantil, que son los niños menores a 1 año,
En Paraguay es cerca de 1500. Y justamente 1478 es los números de muertes infantiles, que mueren antes de alcanzar el primer año de vida. Y dentro de esto están las muertes neonatales, que mueren menos de 28 días, que son cerca de 900 prácticamente. Entonces, dentro de ese cero hay dos indicadores trazadores, que es la mortalidad infantil y la mortalidad neonatal. Entonces, por eso es que salió la moda cero, que es que está bien, ¿verdad? Entonces, la interpretación sería: existe mayor número de personas que fallecieron durante el año 2021 con una edad de 0 años. Antes de cumplir un año ya, muchos de ellos fallecieron, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación en este caso. Existe, vamos a copiar existe mayor número de personas que fallecieron en Paraguay durante el año 2021 con una edad de 0 años. Así quedaría. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Van a poder replicar ustedes? Sí, profe. Ese mismo vamos a tener que hacer después, profe, la Así moda mismo. castellana, ¿verdad? Sí, Ah, yo la misma perdón, la misma base de datos voy a estar levantando en la plataforma. Por supuesto, voy a dejar solamente las variables que vamos a estar usando y ustedes ya van a replicar. Recordar siempre la tabla dinámica está en insertar, tablas dinámicas, y a ella le toma toda la variable. Ahí ustedes eligen con qué variable van a trabajar. Pueden poner en fila o en columna, no importa, pueden explorar cómo funciona. Y según donde van poniendo, le va a sacar los cuadros. Recuerden siempre que dos tienen que poner. En la misma variable pueden poner siempre, en valores siempre tiene que estar lo que quieren que le sume. Porque si ponen uno solo no le va a sumar. Entonces, en fila, por ejemplo, si quieren hacer la variable sexo, en fila ponen el sexo y en valores también ponen el sexo. En dos cuadritos tienen que completar, de tal forma que les cuente. O si no, no le va a contar si es que no ponen en valores. Esas son las cosas que puede llegar a pasar si es que no le está saliendo el valor. Pero más que eso, no le va a pasar. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejar aquí. Yo les dejo. Había sido hasta las 11 más nuestra clase. La vez pasada nos fuimos casi hasta las 12. Ahí entendí que algunos estaban... o sea, que algunos me estaban diciendo que era hasta las 11 nomás. Y después verifiqué y realmente son 3 horas por sábado. Solamente los exámenes son 4 horas. Entonces nuestras clases son de 8 a 11. ¿Verdad? Y si no hay preguntas, vamos a dejar aquí. Agrego en la plataforma y el trabajo creo que vencía hoy. Y voy a empezar a corregir algunos. Y vamos a ir mirando qué tal les fue con la primera tarea. Y la segunda también va a ir venciendo el otro sábado. ¿Estamos? Ok, nos veremos oportunamente. Muchas gracias, gracias. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos.